La columna de Maite. Un paseo inquieto por el arte de la ciudad. Presentada formalmente la columna, la saludo a Maite también. ¿Cómo va, Maite? ¿Cómo estás, Perry? Bien, todo bien, bienvenida un jueves más y hoy con invitadas. Tenemos dos invitadas aquí en la mesa. Creo que siempre tenemos invitados últimamente. Últimamente sí. Ya no venís más sola con tus apuntes o alguna... Cuando fue lo de Emilia Bertolé. Ese día este año. Hace bastante sí, que... podemos hacer un mano a mano en breve. En breve, pero está buenísimo recibir gente de toda Sí. la escena artística de la ciudad, sean artistas, curadores, gestores, laburantes ahí en todos los ámbitos. Y en estas dos personas está todo reunido ahí en ellas. Artistas, docentes, investigadoras, curadoras. Puntualmente ahora las invitamos para poder conversar sobre la obra de Gustavo Cochet, ya que inauguró hace unos días, por el aniversario de cumpleaños, el 6 de mayo, inauguró una muestra que se llama Señales para Gustavo, Cochet inédito, en un museo que es muy hermoso, que está en Funes. Ahora vamos a contar un poco cómo nace este museo, que es un espacio de difusión de la obra de Gustavo. Así que, bueno, chicas, gracias por venir, bienvenidas. Gracias por la invitación. Muchas gracias. No revelaste nombre y apellido específico, me Cintia parece. Blaconá, Ahí está. Sabina Florio. Cintia Blaconá y Sabina Florio, sí. Para los oyentes. Que ustedes se manejan el laburo juntas, siempre las veo ahí trabajando a la par. Muchos Hace años, mucho, ¿no? Yo soy la más veterana, con Cintia nos conocimos porque Hacemos a veces dupla, tríos o cuartetos. Ah, bien, está bien. Con Jimena Rodríguez y Laura Ripa, que vamos así como a veces juntas 2, juntas 3, depende de los trabajos que hace hagamos. más de 10 años que trabajamos sostenidos, sí. Hace 10 años que trabajan juntas. Sí. En el Escribimos rol hay un juntas. poco de críticas curadoras. Sí, básicamente me parece que hemos conversado con Maite esto, nos interesaba poder pensar las dinámicas culturales en otras claves. Entonces nos dimos cuenta que, bueno, que hay un dispositivo que es la proposición de muestras y la proposición de curadurías que nos posibilitaba poner en escena otras dinámicas que tal vez en la historiografía más canónica están invisibilizadas. Sí, digamos, poner en visualidad también ese conjunto, digamos, de investigaciones que nosotros llevamos adelante, que a veces quedan en papeles escritos dentro de la academia. Porque, claro, yo te iba a preguntar para entender un poco esa arquitectura de cómo se mueven las cosas. Usted pertenece a la academia, ahí se produce mucho y armaron esta dupla o trabajan en conjunto para tener relación con los museos, retomar tradiciones artísticas, porque nosotros lo que veíamos etcétera. es cierta endogamia en el circuito del mundo académico, donde por ahí, bueno, la figura de la ponencia o la figura de los certámenes que tenían más que ver con la academia, que en general son prácticas heredadas o tributarias de lo que son las ciencias duras. Entonces, que eso abre, digamos, arroja luz sobre zonas, pero invisibiliza o no posibilita pensar otras. Sí, la revista especializada es para un determinado público. Nosotros lo que apuntamos a través de estos proyectos curatoriales es el público general, amplio. ¿Y hay de esas revistas especializadas en la ciudad o escriben para afuera, para el mundo? No, hay revistas especializadas. La universidad tiene también revistas y, bueno, hay otras instituciones que también tienen. Sí. Sí, la Escuela de Historia también tiene, o sea, la mayoría tiene revistas especializadas dentro de sus escuelas. Anuarios de las escuelas. Anuarios. Lo que me parece que acá está la idea de llevar o mostrar, digamos, el arte de la ciudad o las políticas culturales que se dieron en la ciudad a un público mucho más amplio, con otras digamos, posiciones dentro de pensar una curaduría más didácticas, más para alentar a ese público a que conozca, digamos, la cultura que le pertenece. Sí, por eso y además están trabajando. Contarla en otra clave, porque en general, ¿cómo se cuenta? Los grandes hombres, ¿no? Hay un androcentrismo muy fuerte en la historia. Del arte, sobre todo. Bueno, de todo, ¿no? Los líderes políticos, religiosos. O sea, si te metes desde la escuela primaria, donde están las líneas de tiempo, y son varones grandiosos, en general de clase acomodada, las blancos, se dan heterosexuales, Entonces, esa estructura, que es una estructura que viene del mundo enciclopédico, que viene de la Europa Central y las luces, se traduce increíblemente en Google, en lo que busques, en el libro escolar que busques, en la historia del arte que busques. Pero entonces, ¿qué me dicen ahí? Que es posible, digo, porque si trabajan sobre artistas, justamente,
es difícil esquivarlo. Bueno, también cuando atenderán movimientos, escuelas, estéticas, un poco así, ¿no? Bueno, nosotros justamente contempla. pensamos la curaduría para poder proponer, por ejemplo, Para hablar de otras llenar cosas. al museo de libros que publicó Vigil. Claro, una Entonces la institución. Vigil a través de sus colecciones. Entonces eso posibilita... ¿Qué se le hicieron? Vinieron acá al Acá, programa con Agustín. con Agustín Alzari. que 2013. Estaba de columnista 2013. 2013. Claro. Ahí nos vimos la última vez, hermoso trabajo ese. Bueno, y ahí sí, estaba esta cosa de lo Propusimos colectivo. otra muestra que tenía que ver con los dibujos hechos en la Escuela Carrasco, exhibidos en el Museo Castañino, cuando Hilarión Hernández de la Guía era director del museo y trabajaba en articulación con las hermanas Cosettini. Bien, bien. Entonces es trabajar escenarios, Sí, digamos, sí, sí. pensando con otros dispositivos. Hace poco presentamos una muestra que se llamó Pensar la región, entre la pluma y el pincel. Cómo hay un trabajo articulado y sostenido entre escritores y artistas plásticos, traducido en publicaciones, revistas culturales, que, bueno, de alguna manera, si vos la pensás desde los autores individuales, Ujú. No, y además no solo de los autores individuales, sino que a los autores individuales también se los acota en pintura a lo mejor, cuando en realidad hay autores que trabajaron la gráfica, publicaron en revistas, hicieron ex libris, hicieron ilustraciones para diarios, Sí, sí, o sea sí. que los artistas en realidad tienen un recorrido mucho más amplio que las 4 o 5 pinturas que están en las colecciones de los museos o en otras colecciones, ¿no? Me parece que la red de relaciones que generaron artistas y escritores, que nosotros trabajamos sobre todo la década del 40 en la muestra Pensar la Región, de alguna manera visibiliza esta sociabilidad entre lo que nosotros llamamos entre la pluma y el pincel, muy presente, digamos, en la política cultural de Santa Fe completa, digamos, ¿no? De la región completa. Entonces me parece que eso es interesante de poner, digamos, a conversar con el público, cómo los artistas no solo pintan un cuadro, sino que conversan acerca de lo que piensan de los sujetos de la región, de quiénes son esos sujetos a ser representados, cómo se en el arte, representa claro. el paisaje. Y La tierra, digamos, ¿no? una básica. ¿Y la devolución qué onda cuando ustedes proponen la conversación con ese gran le público? encanta a la gente, le encanta. ¿Les llega esa nosotros devolución? hicimos recorrido con No, nosotras. eso también es algo que nosotros venimos trabajando fuertemente cada vez que hacemos una curaduría, que nuestras curadurías siempre van acompañadas de visitas guiadas por nosotras, no únicamente las que da después el museo o las que da los lugares donde nosotros hacemos las curadurías, los espacios, sino nosotras mismas conversar con el público y realmente pensar la región. Las 3 o 4 visitas que hicimos, había entre 40 y 60 personas. Claro, con muchas O sea, con ganas de estar ahí. Y mucha conversación. Bueno, son conversatorios. Sí, 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 Y sí, a sí. su vez nosotros buscamos dispositivos de comunicación visual. O sea, hace un tiempo Cintia convocó a un artista plástico rosarino que es Jorge Grasso, Ujú. que realmente tiene un trabajo entrañable, y él, bueno, en Pensar la Región y en la muestra ahora que está montada en el Museo Collet, pintó en el espacio de exposiciones imágenes, y realmente eso también, o sea, la propuesta es pensar con y entre Bien, imágenes. bien. Estamos charlando con Cintia Blaconay, Sabina Florio, curadoras de señales para Gustavo, Collet inédito. Maite, ¿querés seguir en lo que están diciendo? ¿Querés introducir la quisiera muestra? focalizar sobre el Museo Collet, que abrió hace 10 años también para el aniversario de cumpleaños de este artista que fue pintor, grabador, pensador, escritor, hizo ilustraciones, y ahora nos vamos a meter un poco en esta obra, que tiene una peculiaridad este museo. Es un espacio que se articula mucho con el barrio y funciona de un modo muy diferente de lo que puede pasar a lo mejor más en Rosario o en la zona centro. Es un espacio hermoso porque está su casa taller, se pueden ver sus muebles, su paleta, algunas pinturas en proceso, muchas terminadas, y se ha anexado al ingreso del museo una sala pequeña donde están las muestras, pero también está su biblioteca, se pueden leer sus propios escritos, Él publicó los también. libros claro. que él leía. Así que es un espacio muy lindo que está llevado adelante por su nieta, que es Silvia Collet. Bien, recordemos, nació un 6 de mayo de 1894, falleció en 1979. Estamos hablando de un artista que trabajó y se relacionó en todo ese contexto bastante amplio, casi más de 80 años, así que ahora está esta invitación para la muestra. Sí, que en particular esta muestra nos permite
ver muchos trabajos que hasta ahora no se conocían, que son ilustraciones que realizó en un tono de fábula, y quisiera que nos cuenten un poco cómo son los 3 ejes que articulan esta muestra. La muestra se llama Señales para Gustavo Cochet Inédito, sobre todo porque, bueno, a partir de lo que veníamos contando de la muestra Pensar la Región, a la que Silvia fue una de las visitantes, digamos, de la muestra, nos pide que para festejar los 10 años del museo, curemos una muestra y después, bueno, nos muestra este material. Cuando nos muestra el material eran unos dibujos de una fábula. La fábula, nosotros encontramos que al dorso de un libro próximo a publicar estaba el nombre, Un sueño original, historias de animales que hablan, y hay una cantidad enorme de pequeños bocetos y ilustraciones de animales, ¿no? Como historias, pero no está la fábula escrita, sino que está en imágenes. Ajá. Y bueno, realmente nosotras nos sorprendió muchísimo, sobre todo porque la fábula, que en general es una escritura en prosa, pero que es de carácter didáctico y que deja siempre una enseñanza al final, y que tiene es una utilizada, dimensión claro, ética tiene una clave. dimensión ética importante y clave para pensar también la posición, digamos, anarquista de Gustavo Cochet, que digamos que a través de esas imágenes revela, digamos, situaciones sociales, políticas. Y eso es muy interesante porque es la fábula justamente lo que hace es trabajar con animales o con objetos inanimados, pero con características humanas, la envidia, la codicia, Sí. y cómo se resuelve, digamos, ese conflicto con los animales, y cómo, bueno, hay una moraleja. La moraleja justamente que vendría a enseñarnos cómo actuar. Pero Cochet, digo, ¿dónde construía esta fábula para publicar un libro encargado por alguien? ¿No era parte de...? Probablemente era un emprendimiento de él, porque él tiene él trabaja, digamos, por un lado, publicaciones de él, como por ejemplo Diario de un Pintor. Él era anarquista, a él le importaba mucho esta cosa de la prédica con el ejemplo. Ajá. Para él, digamos... Y la educación había un popular, imperativo, ¿no? claro, hay un imperativo que tiene que ver con el desapego a lo material, con la figura de el que de alguna manera toma posición y que se enfrenta, digamos, si uno ve las publicaciones como Diario de un Pintor, que nosotros también pusimos zonas, él representa, bueno, lo que es la lujuria, lo que es la avaricia. Entonces hay digamos, esta cuestión de ser claro, ser ético, modelar la propia vida, y que la vida, digamos, vivida sea coherente con la vida predicada. Bien. Entonces él publica estos libros que son muy autobiográficos, como Diario de un Pintor, que además lo va reeditando en tanto va viviendo. Y ahí que aparecen reflexiones, ideas, pensamientos Claro. Sí, de... reflexiones estéticas, sobrevivir. políticas. Al modo de la fábula también, ¿no? Porque son como Sí. parábolas. Son Ajá. como parábolas. Claro, son aseveraciones cortas y muy contundentes donde él va... ¿Onda refrán así? No llega... No llega a ser tan corta, me parece tan corta como un refrán, me parece que es así como... Hay un poco más de desarrollo. Un poquito más de desarrollo, Ideas. pero son ideas. muy como modélicas. Sí. Bien. Tengo acá uno, si quieren, Dale, para compartir. a ver. El arte está en la esencia misma del hombre, pero del hombre que no ha perdido contacto con la tierra. Y en estos duros momentos el hombre ha perdido la fe, ha perdido el sentido místico de la vida y de su poesía. Se me hace que el hombre es como un barrilete al que mientras el piolín, por más que se eleva, lo sujeta a la tierra, y sus cabriolas y balanceos obedecen a un ritmo, una concordancia, pero así que el piolín se rompa, pierde todo control, toda la serenidad. Es cierto que entonces describen el espacio vertiginosas y alocadas volteretas, y es el espectáculo más interesante, pero dura poco. Pues no tarda el barrilete en venirse al suelo estrepitosamente, destrozándose en 1000 pedazos. Bien, bien. ¿De qué época son, digamos, estas? El primer Diario de un Pintor, las publicaciones, decís, Sí. lo publica en 1932. 32. Y después lo va reeditando a lo largo de los Ajá. años.
Hay varias ediciones donde él va incorporando justamente su experiencia de vida y este legado que él quiere dejar, Claro. que tiene que ver con enraizarse, que tiene que ver con ser consciente de que uno pertenece a un espacio específico, bueno, su relación con las tradiciones, su relación con las vanguardias, que es muy compleja porque él era anarquista justamente y él... Sí, hay un montón de aspectos para ir oficio, conversando, pero sí. permítame, ¿las fábulas son parte de los diarios o no? ¿Era otro proyecto diferenciado? otro proyecto era posterior. Otro proyecto posterior. Ah. No sabemos. ¿Llegó a publicarlo? o No. Por eso No. es inédito. Son los bocetos Queda- inéditos. Por eso Eso es lo eso. inédito, perdón. Sí. Queda eso, que además, Ajá. bueno, ya... Que no sabemos si quería escribirla él o era escrito de otro, eso no tenemos datos, no hay datos. Acá están los dibujos, digamos, Acá están los bocetos. dibujos, los bocetos y cómo se iba a llamar, que es un sueño original, historia de animales que hablan. Eso es lo que queda, pero ¿No rastrearon por qué se cayó? ¿No está la respuesta no a eso? está, No no lo está, tenemos. no tiene, Bien. no sabe. Incluso Silvia así abrió y creo que bueno, tampoco ella se esperaba esa cantidad enorme, digamos, de dibujos, material. de materiales. Silvia Suñeta, decíamos. Silvia Suñeta. Que es la que lleva adelante el Museo Y Collet. que es la que está trabajando intensamente con el acervo documental. Bueno, ella, digamos, en esta muestra tiene esta cosa de este aporte del estudio del acervo documental y a la que hay que apoyar para que pueda realmente... Ordenar Sí, todo eso y sí, tenerlo. porque es una cantera. Es nacido en Rosario, Collet, ¿no? Sí. Pero bueno, muy cruzado e influido por las ideas anarquistas del principio de siglo, Sí, imagino. además él ha viajado, él, bueno... Sí, nosotros trabajamos, digamos, porque la muestra, el primer eje, digamos, tiene la fábula y termina con sus publicaciones, historia del grabado, diario de un pintor y entre el llano y la sierra. Y después trabajamos otros dos ejes para la muestra, que es, digamos, estas relaciones que nosotros ya veníamos pensando en la curaduría anterior, pensar la región, que es la relación entre la pluma y el pincel. Digamos, el segundo eje en su relación con los escritores y escritoras del litoral, y la última parte en sus relaciones con las publicaciones francesas. Su linaje francés, Su el padre linaje. es francés y él es francés. Perdón, repasemos esto. ¿Y el primero cuál era? El primero sobre La fábula. La fábula. La fábula. La fábula. Bien, la fábula primero. Segundo, el segundo la tiene que relación. ver con esa relación entre la pluma y el pincel, pero con escritoras y escritores del litoral. Bien. Y el tercero, digamos, que tiene más que ver con su linaje francés y también esas ilustraciones y grabados que hizo para algunos libros en Francia. Bien. En el segundo eje él trabaja específicamente, nosotras encontramos que ya nos había interesado cuando hicimos pensar la región, las relaciones entre la obra de Carlos Carlino, el escritor Carlos Carlino, que tiene dos grabados de Collet, Poemas con labradores, que además fue premiado en la década del 40 acá en la provincia, y donde nos interesa también que, digamos, ahí la imagen no está supeditada a la palabra, sino que imagen y palabra abren mundos diferentes para pensar, y que ahí lo que se nota justamente es las conversaciones, la red de relaciones, el lugar en que cada uno miraba la tierra, al otro. Entonces me parece que ahí es donde nosotras encontramos que hay que, digamos, trabajar más ampliamente a estos artistas, cuando en sus conversaciones con otros escritores, politólogos, críticos, muy amplia, digamos, Sí. las conversaciones. Y viendo toda esa red de relaciones que por Está ahí... Juan L. Ortiz. Está Juan L., pero digo, es difícil Sí. por la generalización, habrá mucho, pero ¿qué encontraron? Digamos, ¿cómo estaban leyendo esos sujetos de su contexto? Desde el anarquismo, por Y supuesto. sí. Bueno, Carlos Carlino piensa justamente los libros de Carlos Carlino, ya nomás el nombre, Poemas con labradores, es pensar a qué sujeto dedico mi palabra, a qué le otorgo la voz. Claro. Estaban ligados a las luchas internacionales también de guerras. Bueno, Collet de hecho participó de la Federación Anarquista Ibérica y estuvo en la Guerra Civil Española. Ajá. Él hizo todo un trabajo, además, bueno, muy interesante, que es de los caprichos de la guerra, ¿no? Que han sido publicados por la provincia recientemente, dejando constancia de su mirada respecto de la Guerra Civil Española, y también estando en España él hizo un trabajo, él decía que estaba en una suerte de retaguardia cultural, porque él iba salvando obras en tanto la guerra se iba desplegando. Entonces, que se iban a destruir en se distintas hizo un ciudades. museo entero con las obras que él pudo rescatar, digamos, en todo este proceso de avance de la guerra y bueno,
sus compañeros iconoclastas que destruían, y él convencía que si bien los dueños eran burgueses, las obras pertenecían al pueblo, entonces él hace todo un trabajo. Qué buena discusión eso. ¿Cómo se da? A ver, amplíame un poquito ahí más. Sí, bueno. Ahí, digamos, lo que hay es, él cultivaba esta idea de política cultural de casa del pueblo. Ajá. Entonces él decía que esos bienes simbólicos y suntuarios que la burguesía se había apropiado por prepotencia del dinero, había que recuperarlo para los sectores populares. ¿Que no había destruirlos. construido también y se los había apropiado o no? Pero perdón, digo, antes de llegar a la destrucción, ¿la burguesía se los apropia comprándoselos al pueblo o la propia burguesía hace también esos...? También la burguesía como comitente, digamos, y también la burguesía como comitente se apropia de toda una historia cultural que tenía que ver con regímenes monárquicos, digamos, bueno, ¿qué se hace con ese acervo cultural? Ajá. ¿Qué decía ¿Cómo Coyet? se lo apropia el pueblo? Bueno, Sí, él sí, decía, sí. bueno, es interesante porque él decía, bueno, él incluso estaba en contra de formar sindicatos y en contra de esta disputa corporativa, sino que él planteaba que había que abrir casas del pueblo, que los artistas, en vez de presentarse a certámenes con jurados, lo que tenían que hacer es vender obras buenas y baratas. Nada de Que Estado, él- no que él- quería intervención, bueno, digamos. porque él es Sí, justamente era siendo anti- anarquista. Bueno, claro. Claro, Entonces, pero- pero es muy interesante porque todos esos dispositivos están acompañados de un pensamiento que él va publicando. Lo que pasa es que, bueno, la historia la escriben los que ganan, Sí, sí. y eso está en retazos en el museo, que bueno. Pero me quedé pensando en lo de las obras. Él viaja a Europa y rescata de ahí Él obras. vive años en España. Está viviendo en España. Él Claro. está viviendo en España durante años. En 1915 viaja y se queda entre 25 y 30 años Claro. allá. Bien, Claro, está para no, irse. no, él está... No, y en Francia también vive. Y él vive, en- claro, en porque- España y en Francia Barcelona también. Porque en Francia él tiene que ir a hacer el servicio militar, Claro. Claro. porque él era francés. Ah, él siempre mirá. dice que es ciudadano de 3 naciones. Claro, eso es interesante. Él El que se- trabajamos se nosotras en los claro. ejes, digamos, en los ejes de la muestra, está Sí. pensado en esas 3 naciones, digamos, ¿no? ¿Español, francés y argentino? Claro. Sí. Claro. Claro. ¿Y tiene que ir a pelear a qué filas? Lo que Francés. pasa es que ¿En la guerra mundial? No, en Él la después, guerra civil. En la guerra él- civil, después. Él, estando en España, justamente se enrola en la Federación Anarquista Ibérica y hace todo este trabajo que tiene que ver con las casas del pueblo, Claro. con la recuperación de obras, y obviamente, bueno, él después trata de pasar a Francia pasa a Francia cuando es derrotada la República, y ahí, bueno, él queda confinado en el sur de Francia, porque la situación geopolítica es muy compleja, y lo deportan a la Argentina. Ajá. Él lo salva de quedarse en un campo de concentración francés, ser argentino. Por eso él dice Por eso en él sus dice- 3 que es argentino de nacimiento, francés por linaje y español por por convicción o elección, por elección. Español republicano. Sí, 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 sí. Republicano, por Que- supuesto. pero- es una historia muy interesante. No, está buenísimo, pero para que no quede colgado, digo, ¿cómo rescata? ¿Dónde las pone esas obras? ¿Dónde empieza Bueno, la a mayoría recoger ese del material? rescate de esas obras es la base para la colección del Museo Nacional de Cataluña, ¿no es cierto? Ujú. O sea, con todo ese acervo, todas esas obras que fueron recuperando, se forma una colección de un museo que es impresionante. Impresionante. Ese trabajo lo hizo María Eugenia Prece, ese trabajo historiográfico de relevamiento, porque ella estuvo en España, y justamente lo que le llamó la atención era que esto no fue un gesto, sino que, por eso digo que lo importante en Coyet es la práctica. La coherencia. Es que él lo que dice, lo hace. ¿Y esas casas para el pueblo las construyó y las mostraba allí? ¿Esas obras, digo, sus mismos compañeros, algunos las querían destruir? Los Otra compañeros, línea de- cuando entraban a las casas de los burgueses o cuando entraban a las iglesias, querían quemar todo. Sí, 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 sí. Entonces él decía, no, compañero. Le daba lástima. decía, No, quemen. O sea, recuperemos. Primaba su mirada de Recuperemos artista. para el sí. pueblo. De artista y además Bueno, de entender, tenía digamos, un sustrato que ideológico el para el escenario pueblo, cultural claro. es un campo de Pedagogo. luchas. Sí, 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 sí. Es un campo luchas. No me tires ese cuadro al piso. Claro, ¿qué bueno, onda? entonces está esta defensa, por eso él decía que él estaba en la retaguardia, Sí, 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 sí. desplegando un trabajo cultural. Mirá Es vos. muy interesante. Y con las vueltas del camino, bueno, ese material volvió a la burguesía y al Estado, digamos. Se Bueno, podría decir. el punto no es quedó otra. justamente según los devenires de los estados. De la historia y la vida bueno, misma, que es sí. el gran problema, que es lo que yo le decía a Maite, que a veces lo paradojal de la historiografía Sí. es que se coloca autores en situaciones donde son el fetiche, que yo, Bernie.
Sí. Sí, Berni sí, sí. y las obras de Berni siendo el fetiche de la colección del Malva. Y es muy complejo ver con un marco tan sólido obras que fueron pensadas como murales transportables a la zona de conflicto, que no eran otra cosa que las grandes telas de Berni. Para educar y para despabilar y demás. Para ¿no? Eran participar de telas marchas. que estaban pensadas para llevar a las marchas. Sí, 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 Para accionar frenar, políticamente, ¿no? Claro. Y Accionar después pasan políticamente. a ser, de alguna manera... Digo educar como una característica sí, de tantas, el pero fetiche claro. más Sí. preciado y cómo nosotros usamos en el presente esas figuras. Si las pensamos justamente como grandes hombres abonando, digamos, esta historia La historia del canónica, arte, sí. o recuperamos los grupos que formaron, con Sí, la quienes red de trabajaban, relaciones, la red de- sus conversaciones. Que también es indefectible, insoslayable recuperar eso dentro de la historia misma del arte, digo, pero bueno, lamentablemente Bueno, pero ahí ese están las patrimonio condiciones es de la... del capital, es Bueno, de pero los las grandes condiciones museos. de la escritura nosotros las podríamos disputar. ¿Cómo sería? Las condiciones de la De escritura. la escritura y los parámetros de valoración y... Disputar nuestro- las ideas, ahí está bien. Claro. Sí, sí, sí. Y a veces nos allanamos muy rápido a Sí, que se formaliza generalmente lo así. que se formaliza en libros de historia del arte de Rosario, pero con la pintura, a lo mejor de Gustavo Collet, sin reflejar, digamos, toda esta red de relaciones, ¿no? Y Con además, estos él escritores. como con figura lo que- individual. Como figura individual. Pero porque sucede con determinados artistas como Gustavo Collet y otros tantos, de los cuales no hay un material que esté a mano para el que tenga ganas de, bueno, a ver quién es Gustavo Collet, si alguien está escuchando en la radio, ni siquiera imágenes como para poder ver en buena definición, no hay un archivo, no hay un registro, y no hay tanto material de todos los artistas que hubo en la historia de Rosario. Por eso me parece que el espacio conserva un poco el espíritu original de Gustavo y en día mantiene un vínculo con el espacio. Claro, el que museo es ahí acorde. abierto al... Y creen que eso era, digo, un anhelo de los artistas y militantes también, en este caso anarquistas, pero más allá de las diferencias ideológicas que son sustanciales, habrán tenido anhelos parecidos. ¿Era una disputa o un deseo de aquella época y que hoy persiste y nunca lo pudieron llevar a cabo, digamos, esto de abrir el arte? Porque para que el pueblo lo vea también, no sé, imagino que tiene que tener un interés del otro lado, Es una reciprocidad. problemática que atraviesa fuertemente. Históricamente. Claro, porque es, bueno, las relaciones del arte con la sociedad, qué tipo de sujeto es el artista. Sí, la función social del arte La está pensada desde distintos artistas con distintas posiciones políticas, pero que Es se el gran pensó, problema. pero Al es el día de gran hoy se armó problema. un lindo despelote con la selección de la obra en el Museo Rosa Galisteo. Sí, por supuesto. Digo, para pensar las discusiones actuales Siempre sobre hubo qué estas se premia, discusiones. qué premian los jurados. Bueno, nosotras en El La mundo del Muestra arte Pensando ha- Región pusimos la discusión de Berlenghieri. Sobre justamente también lo que él pensaba sobre el campo y lo que le discute, digamos, al campo del arte o a la selección de los jurados. Brevemente comentamos, se premió una obra conceptual que son dos telas colgadas, una blanca y una negra, que bueno, por supuesto estoy simplificando, estoy teniendo un trasfondo, pero salió ahí gran parte del mundo artístico, pasó acá en Santa Fe, en el Museo Rosa Galisteo, a criticar, imagino que habrá ideas y vueltas ahora de fundamentación sobre por qué los jurados premian ese tipo de cosas y demás. No sé si es necesario defenderlo siquiera, pero bueno, Creo que es un lo que estado del arte revelan contemporáneo. es una problemática que Ustedes están al en el tanto de arte esto, Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. El punto es, me parece que también es ver qué instancias hay para la circulación de las proposiciones visuales de aquellos que están produciendo. Yo creo que en este momento hay una concentración muy grande en el campo cultural, donde, bueno, porque probablemente lo que habría que celebrar es que además de estos certámenes haya otros espacios y a su vez que haya una circulación que posibilite que se vean las distintas posiciones en el campo. Claro. Que eso es lo que está faltando. Me parece que las se ha disputas un poco, ¿no? claro, Sí, Que lo hablamos se ha con Echen la otra vez, en esta idea, cuando él estuvo acá pensando en quién te critica, quién no, cómo lo hace, si desde la barricada de la web, porque también hay mucho de ello en una historia de Instagram o un posteo rápido, o produce un texto y te discute a vos. Bueno, esos podríamos denominarlo como microescenarios dentro de un campo cultural más grande. A veces no aparecen, se posiciona uno y queda, se hace y demás. ¿Y vos qué decís que habría que...? No, yo creo que lo que probablemente falte... No, lo que falta a lo mejor es lo que dice Savi, digamos, una mirada mucho más amplia y espacios mucho más amplios para que toda la producción artística, ya sea de la ciudad de Rosario o de la ciudad de Santa Fe o de donde estemos hablando,
pueda visibilizar o se pueda visibilizar esa producción, porque en el campo siempre hubo tensiones. Sí, el tema es cómo se escriben esas tensiones y cómo se muestran esas tensiones. Entonces me parece que lo que faltan son espacios para que esa otra parte, que no es la hegemónica, que siempre se muestra, los mismos nombres, los mismos premiados, también sea visibilizada, porque existe. Pero eso es responsabilidad del Estado que existan esos lados B, o los mismos artistas deberán, como a lo largo de la historia del arte, juntarse, generar otros núcleos de pensamiento, salirle a disputarle al Estado o a quien sea, o el mismo Estado tiene que decir, bueno, a ustedes los organizo acá, a ustedes allá. Es un poco esperar también, ¿no? Yo creo que el Estado, si depende cómo se autopostule también quién está llevando a cabo tareas ejecutivas en el Estado. Sí. Somos personas, el Estado son personas. Porque también yo creo eso, yo creo absolutamente eso. Sí. Yo no lo tomaría como una entelequia, sino lo tomaría en términos políticos. Coincido absolutamente. Entonces me parece que también habría que ver qué rol también está jugando la universidad. El problema es cuando los mismos actores juegan todos los partidos. Y son el referí, y son los jugadores, y son la pelota. Sí. Entonces, bueno, hay momentos de gran concentración y hay otros momentos en que no, que hay diversificación. Mi lectura puntual es que en este momento es un momento de gran concentración, donde un conjunto de actores que piensan más o menos de la misma manera respecto del arte están ocupando distintos espacios del campo. Y están narrando el arte contemporáneo. En la misma clave. Porque ahí está la disputa del lenguaje, y entonces, las otras posiciones no es que no están. Están un poco más Están actuando fuertemente, pero no les da el equilibrio de fuerzas para cobrar visibilidad. Por eso hay tanto malestar. Hay más margen. Porque no es que no están. Está bueno porque a nosotros nos pasa, cómo nos posicionamos de este pequeñísimo lugar, que es una columna de radio sobre el arte, pero nos consideramos actores de un escenario mucho más grande con Maite, para pensar una muestra o lo que sea, porque uno, asiste a un relato de algunos curadores, el museo que te cuenta, y el momento del arte hacia lo contemporáneo y demás. Si uno tuviera dónde parapetarse para pensar eso desde otros núcleos, diría, quizás uno se animaría un poco más, porque estamos esperando todo el tiempo una especie de tutelaje, a veces en nuestras inseguridades. Uno espera, un referente que diga lo contrario. En Pensar la Región, porque en Pensar la Región había escritores y artistas de distintas posiciones, desde poner un collé anarquista, a trabajar desde algunos artistas del PC, hasta liberales radicales, de izquierda y radicales. O sea, creo que Pensar la Región es eso, las distintas miradas sobre los sujetos, la tierra. Me parece que ahí está, ¿no? El paisaje, cómo y de qué manera se representa, digamos, las luchas sobre la representación. Y creo que cuando uno trabaja, en vez de artistas individuales, trabaja políticas culturales, está dando cuenta de esas tramas, que es nuestro interés. O a pesar de que a veces somos convocadas para un artista particular, generalmente lo que trabajamos es pensar el relato curatorial en tanto política cultural. El movimiento. Y yo creo que, con lo contemporáneo estamos atravesando ese conflicto. Hay una fetichización del concepto contemporáneo. Me parece que hay una unicidad de temporalidad que obtura otras posibilidades de lo contemporáneo. Lo que falta, me parece, es que poder poner en escena ese campo de tensiones. Sí. Pero no se llega, porque vos fíjate cuánto mandan a los salones y cuántos entran, y ahí te vas a dar cuenta. Y no hay salón de rechazados. A mí ver todo. ¿Cómo sería el salón de rechazado? ¿Es poner las obras de lo que quedó afuera? Alguna vez me encantaría verlo. Que el público diga, mira, hay otra corriente acá. También es una tradición el salón de rechazado en la historia del arte. Por eso digo, me parece que nos falta ese dispositivo de empezar a poder ver, que tampoco es un bloque homogéneo, aquello que no es visible, pero me parece que lo que nos falta es pensar la escena. Sí, creo que, volviendo a la muestra de Collé, creo que eso es lo que, a pesar de que trabajamos un autor particular, en realidad el relato curatorial tiene que ver con esto, con mostrar la sociabilidad, la red de relaciones. Y quisiera, ya que estamos hablando en términos de tensión política y posicionamientos artísticos, en relación a su viaje cuando va a Europa, con todo lo que le cuesta llegar a Europa, porque fue sin medios, estuvo lo dice en el diario un pintor que se fue con lo que tenía en los bolsillos, pasando hambre años hasta poder llegar a Europa, y de ahí a trabajar en equipos de restauración en París, en Francia.
y además de tener contacto directo con todas las vanguardias, ¿no? Como más allá de ese contacto, él seguía luchando por su modo de pintar, su modo de hacer, y tuvo contacto directo con esta gente. O sea, no es que le llegaba por revista lo que estaba pasando en Europa. Yo creo que no hemos podido pensar mucha zona del arte argentino por creer que lo que había era ignorancia. Hay así como un imperativo de creer que la temporalidad es una, que la contemporaneidad estaba en los que estaban en los centros de avanzada, en los centros metropolitanos, y entonces los demás querían ayornarse nada más, ¿no? Esta idea, centro-periferia... De ir a buscar a ver claro, cuál era la posta. Pero es un prejuicio nuestro, que no tenían ni los creadores. Siempre a Europa. Que no les interesaba tampoco, entonces no estos creadores de los 30, 20 que hemos podido pensar, porque nosotros teníamos un prejuicio centro-periferia en nuestra matriz de lectura. Ellos no, pues sí que se sentían pares de los artistas pero por supuesto, europeos. Lo eran, lo vivieron, o sea, era íntimo amigo de Joaquín Torres García. Y jamás Torres García, que era un vanguardista, le dijo a Collet que era deficitario su lenguaje. Muy por el contrario. Él decía el viril realismo artístico. O sea, ellos se reconocían como pares, mutuamente. Comprendían que su campo de indagaciones era diferente. También la Argentina no era el país que soy, digo, en estos términos de proyección mundial, porque la decadencia ha sido en todos los sentidos, esta dependencia más que nada del imperio, de Estados Unidos, de Europa. En ese momento probablemente Argentina también era un país creciendo ahí hacia... Sí, y recibíamos a esa gente. Yo me parece también que también nos faltan las redes de sociabilidad que cultivaban estos artistas y poder discutir a pesar de las diferencias en una mesa anarquista, de igual a igual. Sí. Creo que hoy falta esa red de sociabilidad que te permita discutir a la altura de las circunstancias. Creo que sentarse no para chicanear, sino para realmente pensar, bueno, cuáles son los modos en que yo me posiciono para pensar la región, para pensar el sujeto, para pensar la tierra, para pensar, me parece que para pensar qué trabajos son representados, los labradores, los pescadores o los trabajos fabriles. Entonces me parece que lo que nos falta es volver a tejer esa red de sociabilidad que tejían estos artistas para pensarse a sí mismos. Además poder aprender del otro, poder respetarlo, hay afecto, hay respeto, hay cariño, que en ese sentido el museo aprendizaje, tiene muchas cartas que estarían buenas si se quieren acercar a verlo, porque está toda la correspondencia. Y la reciprocidad, o sea, él tiene una colección muy importante de arte argentino de la obra que le regalan sus amigos. Ahí es Pilimbergo, hay Batleplanas, Planas Casa, todo ahí en el Sergio museo. Sergi, está claro, justamente en esos 80 años porque que vos hay dijiste, relaciones de reciprocidad y amistad y ellos se intercambian obras, se intercambian visitas y todo eso está en la muestra. Mil perdones, pero tengo que poner un punto acá porque son las 4, no, estamos hace 40 minutos y no sé si estaría contento o no, Collet, hablamos poco de él y hablamos más del movimiento, digamos. Y bueno, pero era parte de su vida y su modo de claro, de no centralizamos tanto en su figura de artista. Bueno, igual invitamos a la muestra que va a estar hasta el 31 de julio y estén atentos que le vamos a contar a Maite para la visita guiada que vamos a hacer. Dale, estamos viendo fechas, ya apenas con Silvia acordemos, vamos a publicitarla. Bien. ¿Esto es dónde? ¿Dónde hay que ir a ver la muestra? Museo Gustavo Collet, que queda en Avenida del Rosario y Gustavo Collet en Funes. En Funes. Ahí está el museo, bueno, muchos lo conocerán. Las visitas son los domingos. Las visitas de los domingos, solo se puede ir a visitar el domingo la muestra. Los domingos está abierta. Los domingos. Si no hay que comunicarse con Silvia para visitas de escuelas o demás, hay que comunicarse con Silvia en la semana. Hay una página del Museo Gustavo Collet, así que se pueden por un lindo Facebook. paseo para domingo, familiar, solo, en pareja, amigos, se van a ir a ver señales para Gustavo Collet inédito, curado por Cintia Blaconá y Sabina Florio, con ellas dos estuvimos charlando. Gracias, chicos. Buenísimo, me encantó la conversación, espero que ustedes también, digo, se hayan sentido cómodas. Sí. Nunca nos alcanza, Perry. Siempre nos quedamos Vamos por las 2 horas del programa, Perry. Para el futuro, a las 2 de la mañana y no nos corre nadie. Muy amables. Maite, nos vemos la semana que viene. Dale, Perry, este jueves.